Sean todos muy bienvenidos a más un Fry Podcast a la mente, un podcast para hablar de psicología, neurociencia y todo lo que envuelve el cerebro y la mente humana. Junto al psicólogo y neuropsicólogo acá, Christian Hamilton. Bienvenido de nuevo, Christian. Y Muchas el, gracias. y el psicólogo educacional Pavel Ferrada. Un gusto, saludos. Hoy día el tema elegido para la conversación es neurociencia en la educación. ¿Qué les parece el tema? Gran tema, ¿no? Sí, hermoso tema. Sobre todo porque la educación ha estado presente por miles de años, ¿sí? En la evolución humana, gracias a eso es que hemos llegado a evolucionar hasta donde hemos llegado, ¿sí? Sin la educación, la verdad es que no sé si hubiésemos tenido el mismo tipo de evolución. Bueno, de hecho, si las personas se dan cuenta, la educación que hubo en algunos lugares como Europa, Asia, en comparativa con América, uno logra, sobre todo cuando antes o cuando vemos, por ejemplo, los pueblos originarios, nos damos cuenta que hay algunas culturas que están más evolucionadas gracias a la educación que tuvieron. Así es que sí, es súper importante el tema. Bueno, tú eres psicólogo educacional, Pavel. Actualmente, claro, me desempeño trabajo en el área educacional. Y sí, la verdad, yo creo que la neurociencia va a aportar tremendamente a un cambio de paradigma necesario, porque igual la educación actual, la educación tradicional, sí, ya al día de hoy podemos decir que deja bastante que desear. Entonces es necesario grandes cambios. La neurociencia puede ayudar mucho. Claro, y si uno busca hoy día, está ese término, ¿cierto? Neurociencia en la educación. Pero para empezar a definir un poco, ¿podemos definir qué es el estudio de la neurociencia? Sí, a ver, eh, no sé si sería lo primero a definir o definir primero lo que es la educación, pero el estudio de la neurociencia ve efectivamente el funcionamiento cerebral a nivel general, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de neuropsicología cuando ese estudio de cerebral tiene un correlato conductual, ¿vale? Es decir, la conducta de la persona, o si es neuropsicología animal, la conducta del animal, ¿sí? Pero en la neurociencia en general es el aporte científico, conocimiento actualizado con respecto al funcionamiento cerebral en sí. Y si hablamos de neurociencia en la educación, ¿es la neuroeducación? Oh, qué genial, buena pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que la neuroeducación y la neurociencia en educación tienen algunas características distintas, ¿sí? En el caso de la neurociencia es el aporte general, los descubrimientos científicos que vamos teniendo el día a día y que se pueden aplicar dependiendo de, en este caso, por ejemplo, algún profesional de la educación que lo puede aplicar o traslapar, no traslapar, no, sino que trasladar al mundo de la educación. ¿Cómo podemos este conocimiento de cómo funciona este cerebro ahora trasladarlo en mejorar el sistema educativo a nivel mundial? ¿Que es distinto a la neuroeducación? Sí, porque yo creo que la neuroeducación se estuvo adelantando un poco, tomando algunos conocimientos científicos y aplicándolo hacia tentativas al sistema educativo. Y de ahí nace, como un intento ya de aplicación propiamente tal. En cambio, en la otra no, es la investigación científica que vamos a hacer la bajada recién como más lenta hacia el mundo educacional. ¿Cómo podría servir esto en el mundo educacional? Y la neuroeducación es, ya lo aplicamos. Así como ensayo y error. O sea, nos equivocamos, vimos que funcionó, que no funcionó. Y por eso es que también la neuroeducación tiene mucho que ver en sus inicios con los famosos neuromitos. Ya. Porque se aplicó primero sin saber, llegó y se aplicó nomás, y después se sacaron resultados. Pero en cambio, en el caso de la neurociencia y la educación, es un poco más lento, o considerablemente más lento para muchos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos definir como aporte de la neurociencia principalmente ya en la primera etapa de la educación, quizá en la formación del niño o en la educación en sí? Mira, bueno, como lo conversamos, creo, en algún momento, es importante entender que los primeros años de vida obviamente son muy importantes. El cerebro en ese momento está lleno de neuronas, pero no están conectadas todavía. Entonces, en ese momento son muy importantes en la educación para aportar a una adecuada, digamos, sinapsis, una adecuada... eh, se pueden hacer muchas cosas. Lo que hacen, por ejemplo, en la educación preescolar, de cierta forma positiva, es que todavía utilizar toda la gamificación, el uso del juego, pero no obstante igual hay no menores y no pocos jardines infantiles
que siguen siendo igual muy, muy rígidos, igual mantienen una educación, la verdad, rígida para ser niños tan pequeñitos y que uno debería decir, oye, ellos deben aprender jugando constantemente, pero aún así a veces están sentados, están coloreando, haciendo cosas de manera estática, y eso no es muy saludable. Y hoy por hoy se sabe justamente que en los primeros años de vida al cerebro todavía le falta madurar muchísimo aún, y no solamente es el contenido lo que puede ayudar, sino el trato, el vínculo con los cuidadores, con las educadoras de párvulo, educadores de párvulo. El vínculo afectivo nutre muchísimo también el aprendizaje. Y eso también no está muy arraigado todavía en nuestra cultura educacional. Todavía es muy, muy conductista, es decir, comportamiento. Se portó bien, se portó mal el niño. Ojalá estar sentados, ojalá estar más quietos. Y el vínculo afectivo pasa un poquito a segundo plano, cuando dice ser la base para que después empecemos a construir aprendizaje y podamos hacer un proceso de enseñanza. Porque a partir de ese vínculo, donde un niño se siente seguro, cómodo con la persona que le está enseñando, ahí va a estar más receptivo al aprendizaje. Si ese niño está estresado, está con malestar, con alguna conducta, digamos, más de rechazo al proceso educativo, no vamos a lograr, la verdad, que adquiera esos aprendizajes. Entonces, eso también últimamente desde la neurociencia al menos se ha podido entender el vínculo afectivo, la importancia. ¿Podríamos como demostrar alguna forma o qué se está haciendo de forma efectiva en base a la neurociencia en la educación? ¿Algún método para enseñar algo en específico? Mira, lo que pasa es que yo creo que la educación a nivel general, lamentablemente, toma muchas modas ocasionales de tiempo en tiempo. ¿Sí? De hecho, lo hemos hablado en este programa de, por ejemplo, que el diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA, durante mucho tiempo mantuvo a los profesores con algunas categorías de trabajo, entendiendo, por ejemplo, de la famosa VAC, que es esto de que el niño aprenda visualmente, auditivamente, kinestésicamente, o que integraba todo esos escenarios, ¿sí? Entonces, lamentablemente, durante mucho tiempo, la educación, por tratar de hacerlo mejor, compró muchas veces teorías y procesos educativos que estuvieron de moda, pero que no necesariamente eran realmente efectivos. Como el VAC, por ejemplo, que se usó mucho tiempo. Claro, claro. La famosa VAC viene de una estructura de dos autores que, a ver, lo que pasa es que en psicología hay mucha influencia de varios autores. Dentro de eso está la influencia de Erickson, que es un hipnoterapeuta conocido, digamos, en Estados Unidos, y que tuvo dos grandes discípulos que inventaron, digamos, este sistema de estar percibiendo a través de lo visual, kinestésico, y que inventaron la famosa programación neurolingüística. ¿Sí? O sea, que tú puedes a tu cerebro reprogramarlo a través de decir ciertas palabras. Por ejemplo, si tu paciente te decía, lo que pasa es que yo veo mi vida para atrás y me doy cuenta que mi vida es una porquería, entonces el terapeuta dice, ay, este gallo es visual, porque él me está diciendo que ve su vida. Entonces, ¿cómo tengo que intervenirlo visualmente? Ajá. Entonces, el terapeuta lo que le dice, ¿y no logras ver el cambio? No, no lo logro. ¿Y qué pasaría si vieras el cambio de esta forma? Y trabajamos todo de forma visual. ¿Sí? Así la programación neurolingüística se hizo muy famosa durante mucho tiempo y hay coaching en programación neurolingüística y todo eso. Y yo sé que mucha gente que va a ver este programa y que ama la programación neurolingüística, pero le tengo que decir la verdad, no existe ningún neurocientífico que acepte la programación neurolingüística como real. De hecho, de neuro no tiene nada. ¿Sí? No tiene absolutamente nada. Y resulta de que si tú te logras dar cuenta durante mucho tiempo, todo lo que tuvo que ver con el DUA fue la venta del cómo se lleva a cabo algunas características de la programación neurolingüística en la sala de clase. Y por eso es que teníamos los profesores diseñando clases para chicos que fueran visuales, para chicos que fueran kinestésicos y para chicos que fueran más auditivos, o los que eran los más integrativos, que eran los que utilizaban todos los sistemas.
pero estaba todo errado desde una base, porque como sabemos la programación neurolingüística, o no lo sabemos, sino que ahora lo sabemos, la programación neurolingüística no tiene nada de neuro, sino que es un invento de estos dos autores, que los pueden buscar digamos, en internet, y que efectivamente influyeron en la compra y venta de estos programas durante mucho tiempo. Entonces, lamentablemente en educación, el problema que se ha tenido es que cada cierto tiempo a los profesores, los gobiernos, compran estos programas y le piden a los profesores que ahora sí vamos a hacer la modificación, a ver si lo vamos a lograr, vamos a educar mucho mejor a nuestros chicos y todo eso, pero están comprando un programa que no necesariamente tiene una evidencia científica. Sin embargo, el DUA en estos últimos tiempos ha ido cambiando, se ha ido informando realmente de cuáles son las características de cómo opera el cerebro, y se han utilizado precisamente mucha investigación desde la neurociencia y se ha bajado, en este caso, al entendimiento de que ya, si sabemos actualmente, porque yo no sé si tú te acuerdas, que durante un tiempo las salas de clase del pre-kinder y el kinder se llenaban de números y letras, Claro. y como que el niño antes de ingresar al primero básico tenía que saber reconocer las letras y los números y todo eso. Pero gracias a la neurociencia se sabe que el desarrollo neurológico, la mielinización de la abstracción para poder pasar del grafema papá, del fonema papá, de cómo se dice la palabra papá, al grafema papá, se necesita madurez biológica que no se tiene sino hasta finales de los 6 años, principios de los 7 años. Por eso un niño no puede entrar antes a... Es que sí entra, pero el punto está que entra con estrés. Al niño se le obliga a aprender algo que no está físicamente madura en su mayoría. No todos, porque de que hay niños que lo pueden hacer, hay niños que lo pueden hacer. Pero cuando hablamos del 75% lo menos de los niños que sí lo logran. Sí, a nosotros nos estaba pasando lo mismo, porque mi hija, claro, va a tener 5 y medio y nos gustaría que entrara. A mí me gustaría que entrara. Pero la mamá me alega lo mismo igual, porque dice que, claro, por más que uno la vea visiblemente preparada, compartiendo bien con los niños, conversando incluso con ellos, ella me dice que, claro, su cerebro quizás todavía falta esa madurez y eso le puede afectar más adelante. Y que eso está dentro de lo normal, ojo, apurar el desarrollo neurológico de un niño es completamente innecesario. Porque es innecesario, porque lo que sí tiene que hacer es lo que tú dices que tu hija está haciendo, aprendiendo a sociabilizar. Acordémonos de que en la casa es donde sucede el proceso de socialización primaria y el secundaria sucede en el colegio. Entonces aquí aprendemos las reglas del buen comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué es fundamental? Por lo que decía Pavel. En la estructura del cerebro del niño, el niño primero, antes de aprender bien, tiene que aprender a controlar sus emociones para poder enfocarse en el aprendizaje. ¿Cómo se controlan las emociones? A través del proceso de juego, de diversión que sucede en pre-kinder y kinder. Entonces, olvídense de en realidad aprender todo eso en ese momento. Cuando el niño aprende a leer, antes de esa edad, aprende con el estrés, con el cortisol a nivel prefrontal por el miedo. ¿A qué? A no ser aprobado. Fíjate que el niño cambia la estructura de aprender, yo quiero aprender, por el yo quiero aprobar, ser aprobado. ¿Por quién? Por los adultos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? En que cuando el niño sí aprende, cuando está en la maduración, puede aprender en muy poco tiempo a leer, porque le encanta, porque está preparado, porque todo fluye. Y cuando no, se tiene que esforzar para cumplir con el requisito de los adultos. Exactamente. La educación, de cierta forma, está muy adultizada al final. Se trata de hacer mientras sea más cómoda para los adultos. ¿En qué sentido? En muchas de las condiciones que hay dentro de la educación. Tener, por ejemplo, a 30 niños, 40 niños es más cómodo porque así podemos sacar más productividad de forma más eficiente, entre comillas. Pero es un caos, una sala de clases con 30, 40 niños. ¿Qué aprendizaje logra ahí donde están por allá en la esquina haciendo una cosa, por acá haciendo otra, por acá haciendo otra? Ese pobre profesor, profesora, ¿cómo logra el aprendizaje con esas condiciones? Cuando primero tiene que haber una base de calma, de conexión, de sociabilización, digamos, saludable, apta para recién ahí poder ya empezar con contenido y también de una manera ojalá lo más lúdica posible. Si al final también el aprendizaje durante los primeros años de vida tiene que ser a través del movimiento, a través de lo lúdico, a través de algo que llame la atención para los niños y niñas. Como decía Cristian, se le exige mucho, exigimos mucho el rendimiento académico, todavía estamos en esa postura aquí en la educación de nuestro país.
Los colegios, por ejemplo, la calidad de la educación se mide en dos cosas: un 67% de los resultados SIMSE y un 33% lo que sería el índice de desarrollo personal y social, que son como, claro, la aptitud de relacionarse, de respeto, de presentación, de asistencia, etc. Pero el foco es el resultado académico de la educación en nuestro país. Eso es lo que importa, los resultados en matemática, en lenguaje, y esas son las exigencias. Pues a los colegios se les exigen eso y por ende todos sus esfuerzos van a eso, haciendo constantes pruebas, constantes evaluaciones, constantes metas, objetivos, digamos, y todo muy académico. Y van quedando de lado justamente todas estas variables afectivas, emocionales, de bienestar en los niños y niñas, que son las que terminan repercutiendo gravemente. Sí, en los colegios la cantidad de estrés es enorme. En Chile también es uno de los colegios, o sea, de los países donde los niños más tiempo pasan en los colegios, sobre el promedio de la OCDE. Hay, como te digo, índices, la verdad, demasiados que apuntan a que tenemos que hacer ese switch de centrarse un poquito en el bienestar, en la mente, en la emoción, para después ya generar más contenido reflexivo, potenciar ahí el ámbito cognitivo, pero primero lo socioemocional, debe ser la base. Principalmente en la primera etapa, ¿cierto? Como tú dices, las formaciones, esos primeros años de vida. Los primeros años de vida siempre van a ser fundamentales, obviamente. Pero la idea también es que sea un proceso continuo y sistemático también hasta el último año de escolaridad, porque en la enseñanza media tenemos hoy en día también muchos jóvenes que poco interesa ir por el colegio, van por estar con los amigos, no son pocos los que les interesa el aprendizaje. Y también los adultos son muy responsables de eso cuando le exigimos, justamente. Me acuerdo de un estudio que fue hace varios años atrás, que lo hizo la UNICEF, que les preguntaba a los niños, ¿qué es lo que más le importa a tus padres? La percepción de ellos. El primer lugar era que me vaya bien en el colegio, notas. El segundo lugar, que me porte bien, comportamiento. Y el tercer lugar, que respeta a los mayores, a los profesores. O sea, puras normas también, puras como exigencias, dejando de lado, como te decía, que aprenda o que se sienta bien, que sea feliz. No, rendimiento, como digo, es pura exigencia. Entonces generamos mucho estrés ahí. Pero ¿cómo se podría visualizar el cambio con acciones efectivas? ¿Qué es lo que debiéramos hacer para reformar y mejorar un poco la educación? A ver, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero de momento, en primer lugar, bueno, esto es un problema lamentablemente bien estructural. La verdad, como decía Cristian, los gobiernos que se adecúan a teorías que están obsoletas, primero partamos de ahí con actualizarnos en conocimiento, en materia, en que los profesores en las carreras de pedagogía y los asistentes de educación estén formados en este ámbito socioemocional, en este ámbito de cómo funciona el cerebro, de cómo aprenden los niños, creando espacios adecuados también. Los colegios, como te decía, son a veces, las salas de clases son muy estáticas, un profesor adelante enseñando y niños sentados. Qué aburrido, qué aburrido, muy aburrido. Entonces hay que hacer algo más entretenido, más lúdico, con una cantidad también apropiada. Por eso los profesores son un grupo de trabajadores y trabajadoras que más estrés sufren, más síndrome de burnout se presenta en ese grupo, porque realmente a veces los colegios, sobre todo los más grandes, es una locura. Es literalmente una locura para los adultos que trabajan ahí, para los niños y niñas, y los psicólogos, por ejemplo, en nuestro rol, a veces hay 1 para 300 estudiantes, hay 2 para 800, entonces, ¿qué tanto vamos a poder aportar a la salud mental con ese tipo de condiciones también? Sí, eso es algo que me impresionó en el momento que me llegó la información conversando con gente de educación, que es la poca atención psicológica que hay dentro de un colegio. Un colegio súper grande con más de 1000 niños tiene un psicólogo y ese psicólogo ve efectivamente a 4 o 5 niños que quizás son los que son los necesitan, más graves, claro, más graves, pero me imagino que debe haber muchos más con necesidad de atención psicológica. Sí, durante mucho tiempo, por lo menos en nuestro país, en Chile, se tenía claro qué hacía un psicólogo organizacional, que es el que trabaja en la empresa, un psicólogo clínico, que generalmente la gente se imagina el diván y ahí uno hablándole. El psicólogo, por ejemplo, social, que es el que va a los barrios y todo eso. Pero yo me acuerdo que había una asociación de psicólogos educacionales acá en Chile, donde en el grupo interno se preguntaba, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Porque si un problema clínico, derivamos. ¿A dónde? Claro. Al consultorio más cercano del domicilio del niño, al consultorio más cercano del domicilio del
en este caso del colegio o la escuela. Por ende, no se espera que un psicólogo educacional haga clínica, ¿vale? Es decir, atienda como paciente a un alumno. Esencial también porque van a haber muchos niños que van a requerir de la asistencia de un psicólogo y no hay tantos psicólogos para tantos niños. Y habiendo también el consultorio más cercano la posibilidad de atención, que seamos sinceros, en Chile no es muy buena la atención, no porque no haya buenos psicólogos, sino porque a los psicólogos se les exige cierta cantidad de números de atención para cumplir la cuota, no de la calidad de atención. Entonces ahí gozamos de realmente una gran falencia. Pero entonces la pregunta era, ¿y entonces qué hacemos? ¿Apoyamos a los apoderados? ¿Hacemos talleres a los apoderados, a los alumnos, a los profesores dentro de todo esto? ¿Cuál es nuestra labor? Y recién como hace aproximadamente unos 10 años se ha venido perfilando considerablemente mucho mejor. ¿Y sabes cómo? Se perfiló desde lo que no tiene que hacer el psicólogo educacional, más que desde lo que tiene que hacer el psicólogo educacional. Por ejemplo, el psicólogo educacional no tiene que hacer clínica, ¿sí? Porque para eso tiene que derivar. No tiene que hacer una labor social porque para eso está el trabajador social también del mismo colegio, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, desde ahí se ha ido recién perfilando en Chile lo que es la labor del psicólogo educacional. Entonces, es re difícil porque como no todos los colegios, ni la escuela, ni los liceos tienen, muchos cumplen la fantasía de que vamos a tener un psicólogo que nos va a arreglar a todos los niños. Pero no es así. Pero no es así. Exactamente. No, sí, como dice Cristian, el rol del psicólogo educacional está todavía bastante difuso. Las condiciones, como digo, no son las apropiadas para poder ayudar a aportar correctamente a la salud mental escolar, que es una labor esencial, y después de la pandemia obviamente también se hizo de moda que los niños, los colegios, hay un caos, la violencia, pero el daño es estructural al final, pues si estamos hablando de políticas públicas en educación, de las condiciones de los profesores, de las condiciones de los asistentes de la educación. Lo mismo un inspector que también tiene que estar atento a un patio gigante donde están todos corriendo, y cómo atendemos esos problemas también. Todavía, justo como te decía, se utiliza harto el castigo al final con los niños, con la amenaza, te quedas sin recreo, etcétera. Nuevamente generando estrés también a niños, niñas que están en formación, que están aprendiendo a sociabilizar, que nosotros no le estamos dando las mejores condiciones y le estamos exigiendo algo que todavía no nos pueden dar. Ese es el problema, y ahí generamos frustración, problemas en su autoestima. Ellos creen que son el problema. Entonces al final también vamos humillando harto su salud mental, sin darnos cuenta quizás. Entonces en la educación actual, la verdad yo te digo, sí, muy, muy crítico en ese punto de vista. Tenemos que dar la vuelta, fomentar lo que es el aprendizaje socioemocional, poniendo esa base de entender que un niño, para que esté receptivo al aprendizaje, necesita sentirse bien, estar bien, generarle nosotros, adultos, cuidadores, profesores, inspectores, que si los psicólogos, bienestar, para luego generar ya las instancias de aprendizaje, y también no solamente que se hagan estos contenidos académicos, asignaturas, sino también tengamos encuentros, jornadas, donde hablemos sobre cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que tratar a otros, meter un poco lo que se llama la educación emocional. Pero no solamente enseñarle a los niños, oye, esta es la emoción de la felicidad, esta es la tristeza, no, sino en el trato, el tratarlo. Esa es la forma como tratamos a los niños. Como te decía, caer en constantemente esa amenaza que uno escucha harto: siéntate, no te muevas, no, los compañeros, ha anotado, a inspectoría, no sirve de nada. No sirve de nada. Ese paso, claro, primero viene incluso de fuera del colegio, ¿cierto? Y después de una forma directa desde el educador, que también tiene que educarse para poder claro, entregar. Sí, pues exactamente. Y la instancia de formación tampoco, bueno, depende de cada colegio, pero tampoco son las óptimas. Nunca hay tiempo en un colegio, la verdad nunca hay tiempo, porque siempre hay que estar organizando actividades. Entonces eso también es un ambiente muy intenso, la verdad, en educación, sobre todo, como te digo, en los colegios grandes. Entonces falta eso, y lo que, por ejemplo, actualmente, lo que en nuestro país, hablando aquí en Chile, en el gobierno se promovió harto el tema del bienestar socioemocional a raíz de la pandemia. Pero hasta ahora solamente se trata de instancias, de cursos, que el que quiere va también para los equipos educativos. No hay nada concreto, nada formal que realmente ayude a eso. Por un momento se permitieron tener más actividades extraprogramáticas, y ayudó bastante, la verdad, restando un poco de asignatura de carga académica y brindando más tiempo a la actividad extraprogramática. Y eso ayudó porque al final los niños justamente le dan la chance de elegir qué más te gustaría
practicar un poco más de música, un poquito más de arte, un poquito más de deporte. Y cuando los niños hacen lo que les gusta, lo que les interesa, eso inmediatamente va a tener efectos positivos en que él se vincule mejor con el colegio, quiera pertenecer al colegio, ser parte de este lugar y esté más dispuesto al aprendizaje también. ¿Qué, ¿Hay algún autor que sea como más bien visto en algún estudio relacionado a neurociencia y la educación? ¿Hay alguna referencia en el...? Mira, en a autores así, o sea, claro, la gente puede bajar, por ejemplo, el Francisco Mora, es un médico neurólogo infantil conocido en España. Es un viejito muy bonachón, la verdad. Eh, no sé si es Francisco Mora u otra persona, pero Francisco Mora lo toca en uno de sus libros y también lo toca en uno de los videos. La gente puede buscar los videos de Francisco Mora en YouTube. Ahí está, puede buscarlo como Neuroeducación, Francisco Mora. Y hay uno de TEDx que lo hizo Francisco Mora, me parece mucho. Bueno, en realidad ha hecho un montón. Pero ahí dice una frase dos frases que son muy especiales. Y es de que el profesor es acordémonos que Francisco Mora es español, ¿sí? Entonces, justo ahí dice, el profesor es la verdadera joya de la corona, ¿sí? O sea, lo más importante dentro de un país es el profesor. Pero no solamente eso, dice que quien quiera en el futuro enseñar, y esta es la frase que no sé si es de él, quien quiera en el futuro enseñar sin conocer de neurociencias, es como alguien que quiera hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Exacto. O sea, para poder realmente educar tienes que saber cómo funciona el cerebro de esa persona que estás tratando de educar. Si no, lo más probable es que vas a hacer por ensayo y error. Y la verdad es que ya por ensayo y error ya hemos tenido bastantes miles de años ya de tipo de enseñanza, entonces ya no es necesario seguirla haciendo. El otro es el David Bueno, que es de Cataluña, también español. Y el David Bueno, como es catalán, de repente como no se le entiende, se enreda un poco las palabras al hablar, pero generalmente quien vea los videos de David Bueno, también en internet, en YouTube, puede aprender muchísimo. El caso de David Bueno es médico, pero él es genetista. Y ahí vemos de que en realidad lo que conversamos en alguna ocasión, de que a la neurociencia aportan todas las profesiones, absolutamente todas las profesiones vienen, excepto la PNL, vienen y le entregan conocimiento que nos sirve mucho a los neurocientíficos para ampliar aún más el funcionamiento cerebral. Entonces, Francisco Mora es uno de ellos. Me parece que su libro es típico Neuroeducación. Él tiene otros libros más que hablan también de lo mismo, del proceso cerebral en el aprendizaje, y el otro sería David Bueno. Que hoy día lo que se usa es el DUA, ¿cierto? Ese es, digamos, el método para enseñar que se usa en Chile. No sé si en Europa o en otros lados se usa el mismo. Lo que pasa es que el DUA es importado, el DUA no es chileno, Claro. como modelo general, ojo, porque acuérdense lo que conversamos anteriormente, que el DUA en sí también ha ido cambiando dependiendo de la estructura que se conoce en ese momento. O sea, el DUA hace 10 años atrás era tienes que aprender de forma kinestésica, auditiva y todo eso. Pero actualmente el DUA ha incorporado mucho más de la neurociencia en educación y se ha dado cuenta de que efectivamente hay elementos que no tienen que ver con eso, que sí influyen en el aprendizaje. O sea, igual se ha adaptado para... Es que el diseño universal, por eso se llama DUA, es el diseño, D de diseño, U de universal y A de aprendizaje. Es como la matriz. Ahora, cómo se llene la matriz va a depender de las características teóricas del momento. Mira, hay una descripción del DUA. Dice, ¿qué relación hay entre el DUA y la neurociencia? Determina 3 principios, dice, proporciona múltiples formas de representación de la información y de los contenidos. Yo creo que ahí, claro, es la forma que se expone el contenido, ¿cierto? Que en el momento que tú no hablas que hay que entregar con emoción. Esa es una parte, ¿cierto? Exacto. Yo creo que eso tiene relación con eso también, pues. Proporciona múltiples formas de expresión del aprendizaje y proporciona múltiples formas de implicación, motivación. Entonces está muy ligado a la motivación. Mira, el aprendizaje, o sea, también lo han dicho mucho y ya se sabe efectivamente que no existe ninguna posibilidad que una persona pueda aprender si no es una emoción de por medio. Imaginemos que,
Por ejemplo, tú vas cruzando una vía de un ferrocarril y resulta de que viene el tren y te toca ese tremendo bocinazo que toca el tren y obviamente tú pegas el salto y no te atropella el tren, ¿sí? Fue tu emoción de miedo la que implicó de que entendieras de que había que mirar por la vía por si acaso venía el tren y prestar atención al sonido. Entonces, ahí, desde esa perspectiva podemos ver que una emoción desagradable te enseña a temerle a alguna situación y contaminar esa situación como la situación en sí de desagradable. Es un aprendizaje. Pero al mismo tiempo el objetivo es que no aprendamos solamente con el miedo, porque el miedo tiene que ver con las amígdalas cerebrales y que tiene que ver con la liberación de cortisol a nivel de nuestro lóbulo prefrontal. O sea, hasta aquí llega el cortisol, no se libera aquí, se libera en las glándulas suprarrenales. Pero la orden es por las amígdalas cerebrales. Entonces, ¿cuál es el punto? El objetivo es que si sabemos que hay otro aprendizaje que puede quedar incluso por más tiempo, que puede ser el aprendizaje a través del agrado, de la atención, de las emociones, digamos, agradables, egosintónicas, como dicen algunos, entonces lo que se le pide a los profesores es que efectivamente empiecen a incorporar este tipo de, primero, llamar la atención de los alumnos. No es que los profesores ya le digan, ya, pero atiéndeme o préstame atención. No, ahora los profesores tienen que robarse la atención. Claro. O sea, ver de qué forma pueden llamar la atención de los alumnos para así poder entregar lo que yo quiero que vayan a aprender. Pero luego también tienen que emocionarlos positivamente para que quieran seguir aprendiendo. Por eso es que se ha hecho también la utilización del refuerzo positivo. Así como, por ejemplo, ya, hoy día vamos a aprender de las vacaciones. ¿Cómo les fue las vacaciones a ustedes, niñitos? Bien, mi abuelito hizo esto. Muy bien. Y vamos gestionando precisamente la sensación de que, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Y con eso los chicos empiezan a entusiasmarse por precisamente aprender. Exactamente. Cuando estuviste la otra vez, sacamos un videito donde decías que uno aprende por repetición y por emoción. Así es. Y bueno, ahí había muchos comentarios acerca de eso, del método antiguo y que algunos colegios todavía usaban y que exigían todavía el kinestésico auditivo y que el profesor se adaptara a eso, ¿cierto? Pero en realidad es así, es emoción y repetición. Claro, la repetición quizá no es como repetir como mono, ¿cierto? Pero tiene una constancia quizá en el método de enseñanza. Esencialmente porque hay materias que es muy difícil aprenderlas a menos que tengas un truco némico. Es muy difícil aprenderlas si no las repites. Por ejemplo, es muy difícil aprender a andar en bicicleta si no te subes arriba de una bicicleta y ensayas varias veces. Claro. Sí, si no te subes a la bicicleta no vas a poder aprenderla. Es muy difícil que te aprendas las tablas de multiplicar si no es a través de una repetición. A excepción de algunas tablas que son más fáciles, por ejemplo, que tienen los trucos, como la tabla del 9, donde tú le pides al niño que dibuje del 1 al 9, claro, y después lo das vuelta y ahí el niño no necesita aprendérselo, sino que lo dibuja. ¿Sí? Pero también hay otras materias que son considerablemente más complejas, como por ejemplo la astrofísica, que se aprenden por la emoción. Que si tú no emocionas ni le impregnas de ese cariño al chico por el aprendizaje del cosmos, entonces no le va a interesar, porque simplemente el cosmos no lo ve. Y como no lo ve, no le presta atención, no le llama la atención ni nada de eso. Que fue el caso de Einstein con su tío. El famoso tío Einstein, que fue el que tomó a Einstein y le hizo mirar el cosmos, y de ahí en adelante Einstein se enamoró del cosmos. Y llegó a ser la persona que todos sabemos. Ahí el profesor juega un rol esencial justamente de emocionar, porque cuando haces lo contrario, tú, claro, al final algo tan interesante o tan apasionante para un niño o una niña al final pasa desapercibido y se pierde un mundo al final cuando una asignatura te la destruyen porque estás todo el rato estresado, porque, no sé, los profesores es muy exigente o te reta o te grita. O la verdad deja de lado toda esta variable emocional y solamente va al rendimiento y a la nota. Realmente es un estrés altísimo, como te decía, y se destruye al final el interés futuro, se destruye al final también el interés por aprender. Entonces ahí en ese momento de emocionar es cuando tú puedes enseñar cualquier cosa al final.
emocionando, buscando ahí la forma y entendiendo la neurodiversidad justamente, que todos los cerebros son distintos y que todos requieren cierto cambio, cierta adecuación. Algo que pasa en educación que se busca hacer a través del DUA es que, bueno, va dirigido igual en gran parte a los niños que tienen necesidades educativas especiales, que es como se denomina el concepto. Los niños que tienen algún diagnóstico, ya sea permanente, como el trastorno del espectro autista o algún tipo de discapacidad auditiva, visual, algo que sea un problema que sea permanente, o las necesidades educativas transitorias, que esas puede ser el déficit atencional o puede ser también el trastorno específico del lenguaje, temas que los niños pueden ir superando a medida de este trabajo. Entonces, con ese grupo de niños que presenten diagnóstico es con los que se trabaja, digamos, de esta manera diferenciada. A ellos se le hacen las adecuaciones, a ellos se les dan otros tiempos, se les enseña de otra forma, se les saca de la sala, se les trabaja en grupo con ellos. Pero el resto que no tiene diagnóstico sigue la misma directriz igual para todos. Entonces, ahí quizás, claro, hay un aporte, pero seguimos dejando de lado igual al final, porque la neurodiversidad es para todos, con o sin diagnóstico. Obviamente algunos necesitan más y hacer estas adecuaciones justamente, pero el resto también va a tener cada uno sus diferencias al momento de aprender. ¿Hay algo que se usa de estudio de neurociencia específico ya a un niño con autismo, a un niño con síndrome de Down o alguna de esas dificultades mayores que tienen de aprendizado? O sea, en Chile, en nuestra educación, yo creo que si es que el profesional por su cuenta se ha formado, básicamente, porque no hay algo como a nivel general, que lineamientos, como te decía, ocasionalmente salen directrices, salen ahí orientaciones que te da el Mineduc, pero al final depende de cada profesional formarse y utilizar las estrategias apropiadas, que a veces quizás a tus superiores quizás les puede no gustar incluso, entonces ya se transforma a veces en algo. Uno tiene muy buenas intenciones, pero hay muchas barreras, muchos obstáculos para poder llevarla a cabo. Y pasa todavía, hay mucha igual desinformación, todavía uno escucha todavía, por ejemplo, en los niños con trastorno del espectro autista, se dicen, o antes se decía, y hasta el día de hoy todavía se dice, son cuando uno es funcional o no. Es decir, que tiene el trastorno del espectro autista, pero qué sé yo, sociabiliza de una forma, es funcional. Y si no, y si se aísla completamente y no te mira a los ojos y no es capaz de llevar las tareas que nosotros esperamos que lleve a cabo, no es funcional. Y eso igual ha ido quedando atrás, porque al final es un espectro donde ese niño que quizás no se sociabiliza y no hace las tareas que nosotros esperamos, sí logra hacer otras cosas. Solamente Claro. que nosotros no estamos llegando a esa, nosotros le estamos pidiendo otro tipo de exigencia justamente porque queremos nivelarlo. Nivelarse, utilizar también esa palabra en educación, hay que nivelar. Nosotros les queremos a todos iguales. Todos que estén en este nivel, ojalá. Y no es así. Pero por eso también hoy día se ven colegios que llevan la educación de forma inclusiva y que conviven niños con discapacidades distintas o capacidades distintas dentro de la misma sala de clases, pues, con el apoyo de, no sé, educadores diferenciales y demás. Sí, exactamente, pero justamente ahí están esos apoyos, los equipos PIE, por ejemplo, el programa de integración escolar que se dedica justamente a eso, compuesto por un psicólogo, educador referencial, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etcétera. Y claro, todos van en la misma línea, haciendo un trabajo colaborativo con los profesores. Se pueden hacer muy buenos trabajos y ayudar mucho también a los niños y niñas con ese tipo de necesidades educativas especiales, como te decía, los niños que tienen un diagnóstico. Y sí, ¿no? Se hacen grandes labores, como te decía, con condiciones quizás en contra, pero no obstante igual quedan de lado. Como te decía, es otros niños que no tienen diagnóstico. Yo tomé nota incluso acerca del autismo, que dice que la neurociencia nos ha demostrado que el autismo no es causado por una diferencia fundamental ni por un déficit en la estructura del cerebro como se asumía previamente. En cambio, la investigación actual nos indica que el autismo es la manifestación conductual de una mala conexión cerebral, un cerebro con insuficiente interconectividad y sincronización entre las múltiples regiones dispares. O sea que nos conecta de la misma forma el autismo. Y bueno, eso es un aporte de la neurociencia, ¿cierto? Sí, mira, yo utilizo también otro ejemplo. Esto tiene que ver, lo que estás leyendo tiene que ver específicamente con la neuropsicología, no con la neurociencia en sí misma, sino que con su aplicación en la conducta humana. Yo me acuerdo cuando empecé a tratar de explicar en los tribunales de justicia de acá de
primero la región del Maule en Chile, después la región de Ñuble en Chile y después ya me tocó en otras regiones, sobre todo en la justicia oral en lo penal, la justicia penal, explicarle a los jueces de cómo funciona el cerebro ha sido también muy simpático porque la explicación es que lo que tuvieron por mucho tiempo en su conciencia los jueces, los abogados y la gente en general, y yo me imagino que también los profesores y los apoderados, es que si hay una estructura que yo puedo ver a través de una neuroimagen, una resonancia magnética nuclear, una tomografía axial computarizada, etcétera, etcétera, y que yo puedo ver que esta estructura efectivamente está mal, entonces la enfermedad es real, o la patología es real, o la condición es real, ¿sí? Y si no veo eso en la neuroimagen, efectivamente entonces yo puedo hablar de que la condición, o la patología, o la enfermedad, llámele como quiera llamarle, no es real, es inventada, es psicosomática. Pero falló todos los cálculos con la esquizofrenia, que efectivamente si tú le preguntas a cualquier científico te va a decir, es que la esquizofrenia en realidad se piensa que es así ya, pero ¿qué te lo comprueba? Y en realidad es que no lo sabemos muy bien. Lo mismo pasa con el caso del autismo. Pero si nos remontamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacían estos experimentos muy macabros, ojo, no solamente los nazis hicieron experimentos macabros, hay muchos experimentos macabros de los canadienses, con su propia gente, sin que fueran, digamos, presos de guerra ni nada de eso, digamos, con su propia gente. Y donde se descubrió que efectivamente, si tú le privas de la visión, que es lo que conversábamos la otra vez, si tú le privas la visión a un bebito hasta cumplir cierta cantidad de meses, el bebito queda ciego, independiente de que la estructura esté completamente indemne, sin daño alguno. El bebé no puede ver nunca más, bajo ninguna condición. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo le explico ahí a los jueces. Por ejemplo, cuando estamos en juicio, y ustedes ven la estructura acá del juicio, de los micrófonos, las cámaras y todo lo que se utiliza actualmente en los juicios, y uno le puede preguntar a la persona encargada de la sala, ¿está todo ok en la sala? Y la persona le envía una foto de la sala y dice, los micrófonos están en su lugar, los cables en su lugar, está todo funcionando, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de empezar las pruebas, o no se escucha bien o no se escucha. Entonces ahí tú sabes que la estructura está, pero la funcionalidad es la que está fallando. Y eso es lo que se ha estado incorporando actualmente. Entonces ahí se busca ya. Entonces si falla este cable, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos por otro cable. Lo que no se puede hacer con un ser humano tan fácil. Ojo, tan fácil. Porque hoy día, ya que sabemos de neurogénesis, que es el crecimiento, el nacimiento de nuevas neuronas, y de la sinaptogénesis, que es el nacimiento de nuevas conexiones sinápticas, efectivamente hoy día podemos empezar a hacer nuevas redes. ¿Sí? Pero ahí tú entiendes de que la estructura, la foto que sacas a través de la resonancia magnética, no es lo mismo que la funcionalidad, porque la estructura puede estar dañada. Casos tenemos varios, por ejemplo, el caso de un matemático, licenciado en matemática en Inglaterra, que le faltaba la mitad, prácticamente un poco más de la mitad del cerebro, y es un doctor en matemática en Inglaterra. O sea, hay una estructura que no está, pero la funcionalidad está funcionando, está a full. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa también con esto. ¿Y cómo se hace esa prueba de funcionalidad? ¿Es como con electroencefalograma? ¿Qué se usa para...? Porque la imagenología... Es foto. Claro, pero ya se ve normal, ¿cierto? Yo no sé si la gente sabrá normalmente cómo funciona, por ejemplo, una resonancia magnética. ¿Cómo es? Pero yo he hecho varias, pero ya no sé. Mira, la base de la resonancia magnética acuérdense que la resonancia magnética la tenemos gracias a los físicos, ¿sí? No es gracias a los médicos. Los médicos se han ayudado mucho de la resonancia, pero tiene que ver efectivamente con que se sabe que a nivel universal precisamente la estructura más pequeña y más, diríamos, universal o presente en todas las partes de nuestro universo es el hidrógeno, la molécula de hidrógeno. Y la molécula de hidrógeno tiene algo que se denomina spin. El spin es por donde gira, el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno cuando se mete a una resonancia magnética nuclear, tú ingresas a la resonancia y ya empieza un sonido ensordecedor muy molesto, y es que funciona con imanes haciendo de que el spin funcione en un sentido. Luego, cuando te están tomando la foto, porque la resonancia magnética es una foto, no es más que eso, entonces hacen que el spin gire en otro sentido, que dice la máquina que tiene que girar.
Y entonces cuando tú estás en ese proceso te van tomando las fotos, que en algunos casos son ruidos ensordecedores de ta, ta, ta y todo el cuento. Y en otros son ruidos más permanentes, pero siempre, siempre en todos, como es el imán que está funcionando, es muy molesto, te ponen audífono, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace? Le toma una foto. Y esta foto es de altísima calidad. Pero hay otra resonancia magnética que se llama funcional, que lo que hace es bajar la calidad de la foto y tomar más fotos. Y funciona igual que todas las películas, a través de la foto. O sea, varias veces que te tomas foto, entonces el ojo humano va viendo que en realidad se va moviendo. Y es una forma de ver cómo va funcionando. Por ejemplo, una conducción eléctrica, que en el caso del cerebro es bioquímica. O sea, perdón, electroquímica, que es eléctrica y química al mismo tiempo. Entonces tú puedes ir viendo cuáles son las neuronas que están funcionando en cierto momento. Por ejemplo, el que decíamos la otra vez, para saber si una persona era psicópata o no, se mide si hay comunicación entre mi sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y mi sistema de capacidad de control, que es mi lóbulo prefrontal. Y en el caso de los psicópatas no hay unión. ¿Y cómo se ve eso? A través de una resonancia magnética funcional. No está la unión. Pero sí se ve en una resonancia magnética normal que está cada una de las estructuras. ¿Cómo lo sabemos nosotros los neuropsicólogos? Es a través de una evaluación neuropsicológica. Lo que nosotros medimos es la funcionalidad. ¿Qué elemento está funcionando? Está funcionando la memoria a largo plazo, a corto plazo, la memoria de trabajo, que es la que nos interesa muchísimo a nosotros, la gestión de la capacidad de autocontrol o control inhibitorio, la capacidad de la persona de planificar, que es fundamental. Y así sucesivamente nosotros lo vemos y sale incluso más barato y no es dañino para la persona porque no hay que inyectarle nada. Sí, es caro la imagenología de... La funcional es la más cara que hay. Ajá. Sí, sí, efectivamente. Bueno, también hablando acerca de eso, tú hablaste de la neurogénesis y también surgió en ese entonces un comentario que es de qué forma ejercitar el cerebro para el crecimiento de nuevas neuronas y conexiones cerebrales. ¿Qué las personas que tienen ese daño pueden hacer para que se puedan ver un poco beneficiadas por... Bueno, hay 4 elementos, pero hay que entender de que en el contexto de lo que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con la neurociencia y la educación, es que nosotros ya sabemos de que no existe un límite de edad para aprender, ¿sí? Efectivamente nosotros hemos conocido la estructura, por ejemplo, de los que se denominan en Chile, no sé, en otros países, de los superabuelos, que son los adultos mayores pasados los 80 años. ¿Sí? Y que mantienen una estructura de normalidad o de sanidad que supera al resto de la población, que sí adquiere algunos deterioros como las demencias o los deterioros cognitivos. Entonces, como sabemos que todas esas personas tienen esa capacidad de reaprender, etcétera, etcétera, yo me acuerdo hace mucho tiempo, incluso cuando yo entré a estudiar psicología, y qué vergüenza porque hace muchos años, efectivamente estaba la idea de que, y te lanzaban mucho los profesores eso en el colegio, que lo que decía Pavel de eso del castigo, tenés que portarte bien y todo el cuento, no tenés que andar fumando nada porque todo eso te mata 100 neuronas, 200 neuronas, y una vez que se te mueren las neuronas, nunca más las vas a recuperar. Claro, hoy día sabemos que sí, que sí se recuperan las neuronas. No son la misma cantidad de neuronas, como decía Pavel, de cuando uno nace. Uno nace con 3 veces más neuronas que cuando uno es adulto, pero simplemente es que esas neuronas no están conectadas y no están especificadas, o sea, no tienen una especialidad, una especificidad. Y como no la tienen, entonces después viene lo que se denomina sinaptogénesis, que es la muerte neurológica, que es una poda neurológica, que se podan todas las neuronas que no se utilizan y quedan todas las neuronas que sí se utilizan. Y es por eso que el chavo, que si siempre comete un error y pasa la edad de la sinaptogénesis y sigue cometiendo el error, va a seguir cometiendo los errores hasta que no haya una intervención real detrás. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Esencialmente 4 elementos. Primero, todas las neuronas y todas las células del cuerpo de todos nosotros funcionan exactamente con lo mismo, oxígeno. Si no oxigenamos nuestro cuerpo empieza a tener muerte celular y dentro de eso también las neuronas empiezan a morir. ¿Sí? Entonces, hacer ejercicio de respiración lenta y profunda, eso es fundamental. Segundo, lo que hemos visto que ejercicios físicos aeróbicos funcionan muy bien, porque tienen también la capacidad del oxígeno. ¿Cuál es el aeróbico? Sal a correr. Si no tienen plata para gimnasio, no importa. De verdad,
pongan en la radio que tengan la música más dicharachera y más revoltosa y báilense 2 temas en la mañana antes de meterse a la ducha y ya tienen el ejercicio necesario, ¿sí? La alimentación, si es posible, una alimentación al estilo mediterráneo, con comida sana. ¿Y sabes lo que hemos descubierto? Que es lo que no están haciendo nuestros adultos mayores. Porque los adultos mayores, como les cuesta caminar, les cuesta ver, les cuesta escuchar, se están enclaustrando. Cuando se enclaustra también la familia empieza a decir, papito, mamita, no haga usted, yo lo hago. Claro. Y empezamos a quitarle todas esas posibilidades de seguir haciendo trabajar su cerebro. Pero al mismo tiempo, como ya su cuerpo no da, no se atreve a salir a la calle, no se atreve a conversar con la gente. Y lo que hemos descubierto, que una gran parte de la neurogénesis se debe a la socialización, lo que nos llevó como especie a lo que somos ahora. De dejar de vivir simplemente en una familia, en una tribu, a vivir en una gran ciudad. Mientras más grande, si ustedes se dan cuenta, más el desarrollo que hay a nivel neurológico. Entonces, una buena alimentación, ejercicio, respiración, ¿cierto? Y sociabilización. Ajá. Conversar con la gente nos hace muy bien. Seguir viviendo, aprendiendo y no... Sí, si es posible, practiquen alguna cosa que no hayan practicado antes. Lo que no ha funcionado muy bien, vuelvo a repetir porque en realidad de repente no pronuncio bien, lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien ha sido incorporar, por ejemplo, en las personas mayores, la música. Sobre todo para las personas que no han ejecutado normalmente un instrumento, aprender a tocar un instrumento nos ha ayudado a enlentecer el deterioro cognitivo considerablemente. Exactamente. Mira, para asociarlo con la educación igual y con los niños, cuando yo he visto mucho que los papás, por ejemplo, me dicen, tengo todos estos instrumentos y no aprende. O no se interesa, lo usa un rato y después lo deja. Porque más obviamente el fin es que aprenda el instrumento, pero ahí nuevamente va el gatillante de emocionarlo con el instrumento. O sea, que me vea a mí, quizás tocándolo, practicando con él. No dejárselo, ya toma ahí, lo tienes, aprende, que es lo que solemos hacer. Como está todo ahí en bandeja, pero no está el acompañamiento. Entonces tenemos que emocionarlo con eso. Mira, aquí está, la practicamos juntos. Si aparece la frustración, toleramos la frustración, porque los niños se frustran constantemente y los adultos no toleramos la frustración, no toleramos el estrés, que ese también es uno de los grandes problemas que tenemos. Un niño llorando o enojado en pleno acto de sociabilización, para nosotros está mal. No, tú tienes que tratarlo bien. Pero están aprendiendo todavía, están justamente empezando a sociabilizar, van a tener conflictos, son cosas que nosotros tenemos que permitir, intervenir obviamente para que nadie transgreda a otro, o si ocurre, obviamente inmediatamente evitar y prevenir, pero no ser justamente tanto de reprender en esas instancias, porque ellos están en ese momento buscando la herramienta, buscando la estrategia, que por sí solo es mucho más nutritivo que yo esté diciéndole, mira, tienes que portarte bien por esto, por esto, por esto. Ellos lo van a aprender en el conflicto mismo, cuando les toque enfrentar una situación que no le gusta, cuando un compañero le quitó el lápiz, ahí él va a aprender cómo ir poniendo límites, cómo manifestar la frustración. Pero si nosotros vamos inmediatamente a castigar los actos, olvídate de todo ese proceso. Entonces también vamos dejando de lado. Entonces por eso cualquier instancia que queramos darle, como los instrumentos a los niños o cualquier otra cosa, que nos incluya a nosotros, ahí colaborativamente. Nosotros siendo el ejemplo, nosotros haciéndolo juntos, y ahí va a ir funcionando también y nutriendo de mejor forma el aprendizaje. Incentivando, yo creo que... Es claro, siendo el ejemplo al final nosotros. Si los niños absorben mucho de nosotros. Criticamos harto el uso de tecnología en la infancia, pero los adultos estamos en la misma. Entonces, realmente tenemos que involucrarnos harto. Cuando lo involucramos a ellos en el aprendizaje de manera muy experiencial es cuando también es más nutritivo. Más que escuchar una clase o hacer guía o lecturas que también ayudan, es incorporarlo aún más, porque ellos sean parte del aprendizaje vivencialmente y teniéndonos nosotros al lado también, viéndonos, acompañándolos y tolerando el estrés, como te decía. Claro. Hace un tiempo se escucha de esos colegios, creo que se llaman Waldorf. Metodología Waldorf, Montessori, diferentes metodologías, claro, que hay. Pero son similares, ¿cierto? Claro, sí. ¿Qué diferencia se puede ver en ese tipo de educación a la educación tradicional? ¿Se usa más quizá ahí un poco de neurociencia, de psicología en esos métodos que en un método de enseñanza tradicional? O sea, sí. El punto está, a ver, si la gente va y escribe en YouTube, por ejemplo, neurociencia en educación y baja algunos videos directamente del David Bueno,
te vas a dar cuenta que pasa a nivel internacional. No es solamente en Chile ni en Latinoamérica, sino que a nivel internacional. Como nuestro peso educativo es tan grande, que queramos o no queramos, independiente que estemos utilizando cualquier otro método, tendemos en momentos críticos a utilizar los métodos antiguos, ¿sí? Porque es el que aprendimos en la universidad. El método Montessori, por ejemplo, Waldorf, tú no lo aprendes en la universidad a menos que sea en un electivo, vale decir un semestre, ¿sí? Y bueno, y alguien puede decir, bueno, pero un médico general aprendió de cardiología en un semestre. Sí, en realidad también tiene razón, en un semestre se puede aprender mucho. Pero el punto esencial es que si ocupáramos, por ejemplo, los conocimientos que ya sabemos de la neurociencia, por ejemplo, de que los niveles atencionales del cerebro duran en promedio 30 minutos. Algunos pueden decir, yo escuché un estudio que decía 25, otro 20, otro que decía 40. En promedio son 30 minutos. Ya. ¿Por qué las clases entonces están diseñadas en bloques de 45 minutos y dos bloques juntos que son 90 minutos? Exactamente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿y si enseñáramos todo eso desde la universidad? ¿Sí? Y los chiquillos de la universidad empezaron a explicarle a medida de la práctica precisamente en esto. ¿Por qué? Porque como te decía, y como decía David, bueno, tendemos en momentos críticos a basarnos en el aprendizaje como profesores que se tuvo en la universidad. Yo estuve 3 años trabajando en la Universidad del Biobío, haciendo formación general, los famosos ramos de elección. Y ahí hice un curso que se vendió bastante bien, que era modificación de problemas conductuales en niños, niñas y adolescentes, específicamente dirigido a los profesores, a los que están estudiando para pedagogía, acá en la Universidad de Concepción, perdón, la Universidad del Biobío de Chillán, Chile, para los que son de otras partes. Y el punto está en que los chiquillos han podido implementar, de los alumnos que yo me he encontrado de esa época, han podido implementar precisamente todo eso que aprendieron, pero todavía se adolece, porque esto yo lo enseñé hace más de, serán 12 años, hace 12 años atrás. Entonces, ni yo estaba introducido en el mundo de la neurociencia, ni la neurociencia estaba pegando fuerte en Chile. La neurociencia estaba haciendo estrago en el resto del mundo, pero nosotros no lo sabíamos. Pero el punto está en que si además ahora se incorporara eso en las carreras de pedagogía de forma teórica y práctica, tendríamos profesores que entenderían que cada lo menos 25 minutos a 30 minutos tendrían que contar una historia para nuevamente robarse la atención de los alumnos y seguir con la clase. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí del magíster en neuropsicología y que a todos nos sorprendió es que la única condición natural que tiene el cerebro humano dentro de todas las materias de aprendizaje no es el lenguaje. El lenguaje es grande en nuestro cerebro, pero no es una de las condiciones básicas, es el cálculo. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero si el cálculo es connatural al ser humano, al cerebro humano, ¿por qué le cuesta tanto las matemáticas? Algunos, pero o sea, si tú te das cuenta, cuando haces una encuesta a nivel general, la gran mayoría no le gusta ni el profesor de matemáticas, ni la profesora de matemáticas, ni las clases de matemáticas. Pero eso se debe a que cuando niño se le generó una frustración con el cálculo. Si tú le preguntas a un niño y le muestras una foto del Chavo del Ocho y una foto del profesor Girafales y le dices, ¿cuál es el más alto? El profesor Girafales. ¿Cuál es el más bajo? El Chavo del Ocho. ¿Sí? Y así sucesivamente los niños de forma completamente natural pueden calcular muy bien. El problema viene dado porque en la educación formal no te piden el cálculo de esa forma, te piden el cálculo exacto. Entonces te pregunta, ¿cuánto exactamente mide el Chavo del 8? Y ahí el niño se frustra porque no sabe la respuesta. Sí, exactamente. ¿Sí? Hay un meme que circula que dice otro día más sin usar el cuadrado de binomio, todas estas cosas que te enseñan en álgebra justamente, que es verdad, te lo enseñan así en una guía, que uno en esa etapa dice, no entiende por qué. ¿Por qué tengo que aprender esto? Muchos niños dicen eso, muchos adolescentes. ¿Por qué tengo que saber esto? Sería distinto, que lo escuché también en una conferencia quizás de Francisco Mora, que si pudiéramos enseñar, por ejemplo, las clases de física, el tema de cuando te enseñan las parábolas, la velocidad, toma el profesor de educación física con el de física juntos, tomen una pelota de básquetbol, encesten, que vayan a calcular, a ver, que vayan a hacer mucho más entretenido, nutritivo, lúdico, y obviamente el aprendizaje queda. Entonces, si la educación tomara esas herramientas, obviamente escalaríamos a otro nivel en el rendimiento académico. ¿Sí? Lo que
hacemos es exigirle mucho rendimiento académico, no permitiendo que ellos puedan poder llevar a cabo todas las habilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes de la mejor manera posible, porque mucha exigencia, mucho estrés. Entonces, si empezamos a reducir bloques quizás, o recreos más largos, no darle 15 minutitos que pasan volando, cuando en ese momento el cerebro también se oxigena, se relaja, obviamente, vuelve a estar disponible para el aprendizaje, hay que darle un buen rato, recreos largos, recreos largos. Para nosotros están perdiendo el tiempo, pero si pensáramos en neurociencia, no, el cerebro se está recuperando y está volviendo a estar dispuesto al aprendizaje. Como te decía, los niños pasan mucho tiempo en el colegio. Y si uno lo analiza, es el mismo tiempo también que pasan los trabajadores, porque pasan los papás, y lo estamos preparando al final para la productividad, de cierta forma. Estamos preparando que se adecúen a cierto horario, obviamente, porque necesitamos, obviamente, cuando salgan, sea lo que se dediquen, necesitamos mantener esta misma línea de productividad. Hay una conciliación entre el mundo laboral y educacional. Para un país, tienen que generar instancias que sean conciliadoras. Pero los niños deberían pasar quizás menos tiempo en realidad en los colegios, pero claro, después ¿quién los cuida? Entonces para el Estado se arma otro problema muy grande. Entonces no, lo mejor que estén todo el tiempo posible en el colegio hasta que salgan los padres y puedan volver a cuidarlo en la casa. Y como que eso es lo que siempre yo creo que lo más mal visto de la educación es esa formación para la doctrina, O sea, la para cumplir productividad. un horario, claro. Claro, para una sociedad al final que tiene que rendir en lo productivo, efectivamente, o al final decimos, entre comillas, que los niños hagan lo que ellos quieran, pero que hagan lo que más le haga felices, pero de todas formas le estamos pavimentando Sí. caminos constantemente nosotros sobre, mira, mejor es por acá, o esto te conviene más, y los espacios para que ellos disfruten o realmente se conecten y se vinculen con cosas que realmente les interesen, no lo estamos encontrando. Por eso tenemos también muchos jóvenes a punto de dar las pruebas antes de ingresar a la universidad, sin saber para dónde ir, qué hacer, y entran nomás por presiones también familiares y después hay que cambiarse, pero no puedo porque no hay más plata, y terminan haciendo un trabajo que odian toda su vida. Sí. Eso pasa mucho, ¿eh? ¿Por qué uno tiene que elegir cuando tiene 18 años y en esa edad no tiene mucha idea yo creo que recién quizá como a los 30 o un poco antes quizá uno puede como tener más conciencia de lo que quiere efectivamente hacer en el futuro. Lo que dice la neuropsicología con respecto al tema es que el cerebro deja de ser adolescente, vale decir, con la capacidad real de decisión entre los 26 y 28 años. A los 28 años, según la tradición de algunos neurocientíficos, son los franceses los últimos que maduran, y esos maduran a los 28, nosotros estaríamos por ahí por los 27, 26. Pero ¿cuál es el punto? El punto está en que ahí viene también la importancia en el sistema educativo de los orientadores. El orientador tiene que precisamente hacer todo un trabajo con los chicos, porque si bien es cierto, tú puedes decir, claro, pero mi cerebro va a estar maduro a los 30 para poder decir que quiero estudiar. Pero al mismo tiempo el cerebro de ahí en adelante de los 30 ya no está tan flexible para aprender. O sea, igual aprende, siempre aprende, ¿sí? Pero obviamente se rigidiza un poco más. ¿Sí? Por eso es que se estipula que uno saliendo del colegio, más o menos a los 18, 19 años, debería entrar inmediatamente a la universidad, porque está como entrenadito, como en caliente, por decirlo de alguna forma, para seguir estudiando estudios superiores de alta complejidad. El punto esencial en que durante mucho tiempo también teníamos esta rigidez, esta poca flexibilidad cognitiva de que tú te metías a un trabajo y te tenías que morir en ese trabajo, como lo habían hecho, por ejemplo, nuestros abuelos, que más de alguno trabajó en ferrocarriles y pasaba por todo, y finalmente cuando egresaba de ferrocarriles recibía su famoso reloj de oro que había trabajado toda su vida. Pero hoy día la estructura cerebral de las personas no es la misma. Hoy en día efectivamente se prima lo que tiene que ver con el bienestar de la persona en su momento, y por ende, si yo no me siento bien estudiando esto, me retiro. Y generalmente eso tiene que ver, y yo también por eso me retiré en parte de la universidad, con el alegato de la percepción de los chiquillos que están entrando a estudiar ahora, y es de que en mis tiempos, no te miento, cuando yo estudié, por ejemplo, la teoría conductual la hizo un psicólogo que era una eminencia, si me ve, un gran respeto, Eduardo Corsis Milling, doctor que estudió precisamente conductismo en Estados Unidos. El gallo muy bueno en su materia. De hecho, trabaja solamente con casos complejos de modificación de conducta.
admirable completamente. Y él nos dijo en la primera clase, bienvenidos a psicología, esta es para mañana. Y nos presenta un libro en inglés de más de 700 hojas que teníamos que leer para mañana. Y que teníamos que traducir y leer. Dios mío. Sí, entonces, claro, el curso, que éramos un montón en el curso, nos dividimos las hojas, empezamos a traducirlas y después compartíamos en la noche todo, pero en ese entonces no existían los sistemas actuales de comunicación. no, sí. Entonces era todo mucho más complejo, pero efectivamente nos reuníamos y empezamos a explicar la materia y el día siguiente efectivamente teníamos una prueba con respecto al libro y empezamos a responder y todo el cuento. Yo intenté en la universidad pasar, imagínate que era un curso de formación general, ni siquiera era importante, 10 hojas para que leyeran, y más encima que eran las hojas preparativas para el examen, con las preguntas posibles, las respuestas posibles. Y claro, y aún así alegaban con que eran muchas hojas. Entonces, efectivamente, lo que a ti te hace pensar de que no me hace sentir bien a lo que era antes, ha cambiado muchísimo. Y por eso también parte de la educación, el sistema formal antiguo tampoco funciona. Acordémonos que el sistema educacional que nosotros tenemos todavía es de la revolución industrial, que era para poder instruir a obreros, para poder meterse en una fábrica a trabajar. Esa era en esencia. ¿Sí? Entonces, le pedimos a un joven ahora que decida para el resto de la vida, eso es lo que no debemos pedirle. Que sí aprenda algo, que sí estudie algo que le pueda servir para hacer eso, bacán. Por ejemplo, aparte yo, ocasionalmente, ya no tanto, porque tengo un hijo chiquitito, pero también me gusta la música, soy músico, ¿sí? Y no podría haberme comprado absolutamente nada de lo que tengo como instrumentos musicales, que son carísimos, si no hubiese trabajado como psicólogo previo. La psicología me encanta porque también fue muy bien elegida, pero definitivamente, si te lo piensas de esa manera, tú puedes decir, ya, entonces yo puedo estudiar, por ejemplo, geología y estudiar geología en mina y después descubro con que me gusta ser escritor y con lo que gané en geología en mina me puedo dedicar a ser escritor y puedo llegar a ser feliz igual. Bueno, hoy día también se ve mucho y se habla mucho acerca de lo que no se aprende en la universidad igual, po. Que mucha gente que hoy día es bien sucedida ni siquiera ha ido a una universidad, que ha aprendido las cosas de otra forma y se introduce en un medio que antes no era tan común. Pues si tú tenías que salir del colegio y estudiar una universidad, una carrera formal para que quizás fuera exitoso. Y hoy día es casi al revés. La mayoría de la gente que tiene éxito usó esos años de universidad para instruirse de manera autodidacta quizá, Claro. y poner en práctica ya en sí en los negocios y estudiar por su cuenta. Exactamente, mira, ahí lo que primaría quizás podríamos decir, viéndolo de una forma, son las habilidades socioemocionales que uno tiene de adaptarse al final. No necesariamente un coeficiente intelectual alto no necesitamos que alguien sea una eminencia académica o cognitiva, porque esas personas necesitan justamente superar diferentes barreras, frustraciones, obstáculos, y ahí es donde necesitas tú la tolerancia a la frustración, necesitas el manejo de tus emociones, la forma de relacionarte con otros, y así tú puedes justamente escalar y lograr proyectos personales que te puedan ayudar a encontrar, pero con la persistencia y la perseverancia también, lo que buscas, lo que te haga sentir bien. Pero eso no lo enseñan. Eso no lo enseñan. No Tú, lo enseñan. Y eso tú lo has dicho, y eso no lo enseñan, porque ahí estamos ahí con los objetivos, con las metas, con los números, que es lo mismo que les vamos a pedir también cuando sean trabajadores. Necesitamos metas, Claro. Números. Ahí quizás es esa relación de la educación Industrializada, que decía exacto, Cristiano. claro. Que te tapa ese otro lado y te oprime el crecimiento, porque si te mostraran que tú puedes... Yo cuando chico era bueno para los negocios. Cuando habían los tazos que venían dentro de... Yo tenía más plata que mi mamá en el colegio, tenía 11 años, andaba con un banano Buenísimo. lleno de plata porque hacía mucho negocio. Vendía cosas en el colegio hasta que llegaron del colegio y me dijeron, no puedes más vender cosas, no puedes hacer negocio. Entonces estaban reprimiendo algo que a mí me hacía bien, me generaba plata de buena forma, para meterme en algo que me aburría, que era el colegio. Claro. Entonces igual me cortaron mis alas. Claro. Sí. Pero mira, para ser científico responsable también,
en medición estadística existe algo que se denomina la campana de Gauss. Gauss era un matemático que vio que había una estructura de normalidad en todas las matemáticas y que esta estructura de normalidad decía que la gran mayoría de la población se circunscribía en un lugar y luego poca población iban para, digamos, las colitas de esta campana. Por eso tenía la forma de una campana. ¿Cuál es el punto? El punto está en que sí tienes razón. Efectivamente tenemos, no sé, pues, serán más de 50 personas que efectivamente no estudiaron en la universidad, los más famosos, Bill Gates, etcétera, etcétera, que pasaron por la universidad pero no se titularon ni nada y son multimillonarios. Sí, eso es verdad, es completamente verdad. Pero ellos son de la campana de gas de las colas, de los extremos. Porque la gran mayoría de la población que no estudia no es millonaria. Eso hay que tenerlo en claro. La gran mayoría de la gente que estudia logra sus metas. La gran mayoría de la gente que logra, digamos, su estudio y logra desarrollar los estudios. Por ejemplo, yo puedo haber estudiado, por darte un ejemplo, yo como Don Ramón de la vecindad, soy el gran estudioso de lo que tiene que ver con los volantines, para venderlo, ¿sí? Y le estoy enseñando al Chavo del Ocho a hacer su empresa de aguas de sabores, de tamarindo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y resulta de que si yo no estudio administración, ese negocio va a quedar donde quedó de volantines y en el caso del Chavo del Ocho, de aguas de sabores, donde quedó. Y no va a pasar más allá. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses estudiado administración y no cocina? Claro. Hubieses entonces reclamado a Luis Conceta de la infancia, hazte presente ahora y empecemos a hacer las cosas ordenadamente y sabiendo bien lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si bien es cierto, tenemos 50, si es que 100 o a lo mejor hasta 150 o 200 casos de personas que no terminaron la universidad y que son altamente exitosas en el mundo de los negocios, tenemos más millones de personas, ¿me entiendes? Claro. Ese es el objetivo. O sea, que hay que entenderlo científicamente, que tienes más posibilidades si te esfuerzas más en lograr aquello que te gusta, pero tienes que ser constante y al mismo tiempo estudiar de cómo puedo desarrollar esto que me gusta al punto estratosférico. Claro, creo que la habilidad que tiene esas personas también es de aprender las cosas que necesitan, ¿cierto? Porque de repente tú nombraste una economía. Yo para un tipo de negocio quizás no necesito pasar todo el tiempo de economía para aprender lo que necesito poner en práctica en mi negocio, en mi visión de futuro, así como otras carreras igual. Entonces, porque me pasó, en mi carrera yo soy chef de cocina, estudié gastronomía, pero me di cuenta claramente cuando terminé que si esos 2 años yo hubiera estudiado por mi cuenta, hubiera cambiado de un restaurante a otro, sabería 10 veces más que lo que aprendí estudiando en la universidad. Entonces de repente la práctica, y claro, ahí quizá también viene eso de la emoción, quizá de estar, hace con que uno aprenda mucho más, que quizá el método de enseñanza también que se usa en la universidad o en el colegio, que te enseñan cosas que no son relevantes para lo que a ti te gusta, para lo que tú vas a hacer, hacen que uno pierda un poco la motivación en el estudio. En mi caso yo no tengo esa energía quizás para estudiar una carrera completa, aunque me gustara alguna carrera en específico, pero yo estoy seguro que adentro del transcurso de la carrera no me sentiría cómodo en muchas partes. Entonces, sí, al revés, al no estudiar busco cosas que sí me interesan y trato de ir más puntualmente encontrando eso que me nutre. Sí. Entonces, eso a mí por lo menos me hace sentido. Admiro mucho a la gente que logra sacar una carrera y que incluso se siga perfeccionando, y encuentro bonito que tenga la capacidad de lograrlo. Pero otro punto también que nombraste antes, que es enseñar a la gente que está estudiando. Y yo creo que quizás ahí está un gran punto para el cambio, porque si enseñamos a los profesores en la universidad, desde ahí, y no ir a enseñar en el colegio cómo ya hacer ahí el cambio para los niños, ¿cierto? Yo creo que partiendo de eso, de lo que tú hablaste, del tiempo de clase, media hora en la universidad, ya asociaría el profesor a lo que es, ¿cierto? Y podría ponerlo en práctica quizás
Sí, en ese caso el planteamiento general de la neurociencia es que tú puedes estar muchas horas estudiando si sabes hacer los breaks adecuados en el momento adecuado. Los breaks lo que hacen es sacarte un poco del enlentecimiento y lo que hace es llevarte a otro mundo. Por eso si ustedes se dan cuenta, cada cierto tiempo a ustedes yo les cuento historias. Porque esa es una de las fórmulas neurocientíficas. Cuando tú tomas al alumno, por ejemplo, y le quieres decir, por ejemplo, tal cosa matemática lo vamos a aprender, entonces les voy a contar una historia, ¿sí? Que mucha gente no sabe. Una de las más grandes mentes del mundo, Albert Einstein, no era buen matemático. Tenía que asistir, pedirle a una persona que le ayudara con las matemáticas, que era precisamente uno de los científicos con los que más mal se llevaba él. Su mujer, ¿eh? No, era otro científico, un matemático famoso que le ayudaba a hacer los cálculos, ¿sí? Y precisamente él le ayudaba a hacer los cálculos. Cuenta el mito que para poder corroborar que Einstein se equivocaba y finalmente le hacía los cálculos a Einstein, trabajaban juntos muy bien, independiente de que no se querían tanto, ¿sí? Y la gente piensa que Einstein lo sabía todo de todo, pero no, Einstein para las matemáticas no era suficientemente bueno, ni quería las matemáticas tampoco. Increíble. Yo le diste igual un buen punto en el tema de la motivación también, porque al final es algo que también tenemos que impregnar harto, como ya lo hemos dicho, a los niños, en emocionarlos, en motivarlos a que ellos crean que pueden alcanzar cualquiera sea su meta, su deseo, su anhelo en la vida. Porque con tanto exigencia justamente y tratar de buscar que lleguen a un lugar, al final ellos terminan yéndose, como te digo, donde los vamos dirigiendo nosotros o los padres, etcétera. Pero cuando tú les das, claro, la confianza, lo inspiras, los motivas y que ellos crean que pueden ser el mejor astrofísico, el mejor doctor en no sé qué, que ellos puedan creerse el cuento, porque solamente, claro, quieren entrar a una universidad o quieren estudiar o a veces no saben qué hacer, pero por eso es muy importante que docentes o en la educación los inspiremos, pues, los motivemos, les contemos buenas historias, hagamos que sea más entretenido justamente la educación, para que se crean el cuento y tengan la confianza, porque si no pueden tener muchas aptitudes, pero igual sin motivación, que va a quedar ahí, pues, al final. Como decías tú, o sea, van a cortar las alas. Claro. Eso tiene base en la neurociencia igual, ¿cierto? El tema de la motivación, po. Sí, no, sí, es tal cual. O sea, de hecho, la motivación, la atención, las emociones es fundamental para el aprendizaje. O sea, en realidad, para todo lo que hacemos, independiente que sea neuro con educación, también puede ser neuro con rehabilitación, etcétera, etcétera. Si no motiva, si no presta atención el paciente a lo que tú estás haciendo, no se va a recuperar, no va a aprender ni nada de eso. Claro. Podría ser entonces uno de los principales cambios es cómo motivar para aprender, ¿cierto? Claro, por eso cuando hablamos de aprendizaje hablamos de emocionar y repetir. Y que habría que motivar a los agentes educativos también, pues, Claro. porque estamos perdiendo la motivación, quizás, como te decía, con los profesores agobiadísimos, con hartos síntomas de estrés. También hay que hacer cambios estructurales, ¿sí? Insisto, al final se pueden hacer muchas cosas dentro del aula clase y que pueden ayudar muchísimo, pero sin esos cambios estructurales no vamos a lograr cambiar la educación como debiese ser, con los paradigmas adecuados, más actualizados y realmente teniendo una sociedad que prospere y realmente más feliz finalmente. Pues, si la educación es un proceso muy importante en la formación de las personas, deja huella importante. Y también lamentablemente se notan las diferencias según los estratos sociales también, pues son diferentes las metas, los objetivos, las motivaciones que tienen estudiantes en el liceo de educación pública, por ejemplo, que educación privada. Yo tuve un profesor que me comentaba, Felipe Canelier, que es un doctor en psicología, que ellos hicieron un estudio tiempo atrás donde niños de educación pública lo hicieron que accedieran a educación privada. En el colegio hicieron un seguimiento de 10 años y al final lograron notar que ellos, en comparación a sus compañeros que quedaron en los establecimientos de educación pública, ellos aspiraron y se formaron y tuvieron acceso obviamente a diferente formación, tuvieron diferentes habilidades también socioemocionales para afrontar esos obstáculos que venían o para lograr sus objetivos, cosa que en el otro simplemente hubo un estancamiento, por así decirlo. Ellos no pudieron, o sea, tuvieron unas metas que nunca lograron concretar y quedó como estancado. Entonces también esas condiciones o esas oportunidades también podemos perder mucha gente al final Claro. se va en el camino. Y bueno, otra conclusión que hemos hablado acá es acerca del entorno, ¿cierto? Que eso también puede ser la gran diferencia de un colegio público a un particular. Que claro, el entorno de un colegio particular que quizá
la gente es un poco más bien sucedida, incluso quizás se puede alimentar de mejor forma, tiene un poco más de acceso al conocimiento, de buscar por tecnología, por otras cosas, quizás ese mismo ambiente genera, ¿cierto? Sí, exactamente, solo el espacio físico. Acá en Ñuble hace poco, cuando hubo el mal tiempo en invierno, las escuelas se cierran porque se cae gotera, porque se inundan las salas, y eso quizás en otro establecimiento no ocurre, y eso ya te cambia harto también la educación, pues. Pequeñas cosas, como te decía, como solo el espacio físico. Entonces, cuando son tan marcadas también esas diferencias, también obviamente ya repercuten en los niños. Por eso insisto que son las condiciones que tenemos que darle en todo ámbito, en espacios, en tratos, en vínculos, en contenidos, en forma de entregar la información, pero un trabajo obviamente bien grande, que hay que invertir mucho obviamente en educación, que se tiene que invertir mucho, entonces por eso cuesta también, por eso el Estado no es tan fácil para ellos llevarlo a cabo. Probablemente si un Estado quisiera podría hacerlo, sí, entonces en general hay expertos para aquello, pero sería lo más importante, sería lo más adecuado sin lugar a dudas. ¿Qué? ¿Hay alguna técnica a más que se pueda como mencionar a los educadores, a la gente que está ahí en la formación? ¿Algo que utilizar de forma concreta? Que puedan hacer un cambio ahí, generar un cambio. Aparte de la emoción que hemos hablado, que es algo que incentiva. Yo no sé si técnica, me he dado cuenta mucho porque estoy acompañando a algunos chiquillos que estudian terapia ocupacional. Cuando uno está en aprendizaje, a veces uno se pone rígido con algunas cosas. Y yo me acuerdo mucho que tenía un compañero que habíamos aprendido una técnica de juego con niños, pero con perrito, con un conejo. Con conejo. Entonces, resulta que nos tocó llevarlo a la práctica, precisamente con un papá, con su hijo que tenía problemas de comportamiento. Entonces lo hicimos con dupla, con mi compañero. Así que para todos lo hacíamos juntos los dos. Y resulta de que él le pregunta así en la parte de la anamnesis cuando le está tomando todos los datos, entonces le dice, oiga, ¿y usted tiene conejos? Para hacer la técnica. Y el papá le dice, no, no tenemos conejos, tenemos un perrito. Ah, ¿y podría comprar un conejo? Parte a lo mejor de todo esto tiene que ver con la flexibilidad. ¿Y por qué es importante? Porque en el caso de los terapeutas ocupacionales tienen que ocupar lo que encuentran en la casa, no necesariamente lo que aprendieron para hacer la rehabilitación. Y lo mismo hacemos nosotros los neuropsicólogos, que, por ejemplo, si tenemos algo en la casa, ocupar eso de la casa para poder ayudar a la persona a que ejercite eso que está, digamos, descendido, o a lo mejor solamente falta trabajarlo un poco más, pero el punto está en ocupar, no en incorporar cosas, no pedirle que compre cosas porque no son necesarias. Y lo mismo en el caso de los profesores, enseñarle a los profesores a trabajar con los niños con lo que el niño tiene. Eso sería esencial, que podríamos denominar desde la perspectiva conductual el proceso de generalización, un aprendizaje que sean capaces de ampliarlo a los distintos elementos que puedan encontrarse en la vida, cosa que no se amarren con nada que sea fundamental o esencial tener ahí para poder desarrollarlo. O sea, generalización, que aprendan a generalizar. Buen dato ahí. Buen dato. Mira, yo creo que algo que he escuchado últimamente y que aparentemente ha tenido bastante evidencia científica que puede respaldar es lo que es el mindfulness o la atención plena, que se llama, que es una especie de ejercicio de meditación a través de la respiración simplemente. A través del control de respiración, obviamente es una respiración más calma, logramos, digamos, que toda nuestra corporalidad, nuestro sistema, la frecuencia cardíaca, etcétera, vuelva a cierto equilibrio para bajar la ansiedad, bajar el posible estrés. Hacer estas pausas, pues hacer pausas constantemente, cuando, como decía Cristian, 2 bloques de 45 minutos que son extensos, no solo para los niños, sino para el profesor. Ya hagamos unas pausas de 5 minutos, las famosas pausas activas, quizás quitarle ese peso, como te decía, al contenido, a la enseñanza, a meterle el conocimiento a la fuerza, ¿no? Mientras más pausas hagan, más va a fluir, más va a rendir también. Sin exigencia, como te decía. Ojalá la exigencia, que está bien, ¿no? Obviamente evitar la sobreexigencia en realidad, para que ellos, docentes y niños, como te digo, puedan bajar ambos el nivel de estrés. Se necesita una relación afectiva de calidad
para que el rendimiento académico y la satisfacción laboral del docente pueda verse beneficiada. Entonces, pásenla bien con los niños, con las niñas, jueguen, disfruten, conversen, que tenga un vínculo, como te digo, positivo, que ellos quieran recurrir a él en caso de cualquier cosa, porque ellos pasan mucho tiempo con los estudiantes, entonces se transforman en un vínculo de apego e incluso pueden ser mucho más, a veces, ¿cómo decirlo?, fortalecen más o ayudan más a la seguridad emocional de los niños que en la propia casa, cuando hay trato negligente o problemática, digamos, más grave con los cuidadores de ese niño, el profesor o profesora se transforma en alguien que los rescata. Así de potente su labor, por eso decía, como dijo Cristian, son una joya. No solamente en educar, sino tienen que ser psicólogos, también tienen que hacer una multifunción. Entonces, ese trato afectivo constantemente. Yo invito ahí a investigar sobre Felipe Le Canelier, como les mencioné, que es un doctor en psicología que trabaja en la infancia y que trata justamente de meter en la educación este tema del aprendizaje socioemocional, de que sentamos por ahí la base primero. Hacer estas pausas, como decía, utilizar el mindfulness. Y lo que le vaya sirviendo al final, cada curso es distinto. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo dos profesores que recuerdo mucho. Uno que era un profesor que nos hacía PSU matemáticas, estábamos en la media ya, entonces nos preparaba para la PSU de matemáticas. Y este profesor, bueno, en primer lugar, él saludaba a todos. Nos saludaba a todos, se tomaba 5 minutos, 10 minutos para ir saludando, nos preguntaba a cada uno sobre los intereses de cada uno. A mí, por ejemplo, que me gusta el fútbol, me gusta Colo-Colo, él me preguntaba todos los fines de semana, ¿y cómo le fue al Colo este fin de semana? Y a otro compañero le preguntaba otra cosa y así. Entonces iba generando vínculos. Eso ya a uno le hace querer escuchar a ese profesor. Ya te interesa, o sea, tú sientes que le debes atención, aunque no te guste la matemática. Él tomaba después a los que más querían prestar atención, a los que no, les decían, miren, si no quieren escuchar la clase, está bien, quédense ahí, solamente no traten de meter tanto ruido para no molestar a los que sí están escuchando. A la larga, todos terminamos pescando la clase. Todos la disfrutábamos la clase, todos nos motivamos. Y él también hacía justamente mindfulness. Yo ahí no sabía, no conocía. Él tenía su cuenco tibetano y empezaba a hacer ahí un ejercicio de mindfulness. Era, claro, era bien potente y lo hacía a todas las clases. Como te digo, bueno, todo obviamente con muy buenos resultados académicos, porque va de la mano, no solamente en ese ramo, sino en matemática general también. La otra profesora que también tuve, que fue en matemática justamente, ella, por ejemplo, no le da exigencia a las notas. O sea, tenía que hacer, no hacías prueba igual, pero ¿qué hacía ella? En las famosas guías, ella por cada guía resuelta nos daba un punto. Es decir, si tenías un 4, con eso tenías un 5. O sea, te subía mucho. No como 2 décimas, 3 décimas, que por lo general quedan los profesores. No, un punto. Y así ella se pasaba puesto por puesto también, ayudándonos en qué nos costaba más a cada uno. Les tomaba tiempo, pero eso nuevamente hacía que quisiéramos hacer la guía y quisiéramos aprender los ejercicios. Y disfrutábamos también aprendiendo. Entonces son pequeñas técnicas que usa cada profesor, cada profesora, que al final al bajar el estrés del niño, uno quiere entregar, uno empieza a disfrutar. O sea, cuando se interesan por uno... Claro, uno responde, sí. Inevitablemente, y como digo, pasa en la adultez, pasa entre nosotros, así nos llevamos, vemos las personas que nos hacen sentir bien, con quienes preferimos acercarnos y con quienes no. ¿Y por qué pese yo creo que todos saben que la importancia, ¿cierto?, de la educación de los profesores, como dice, la joya de la corona, aún sean tan mal pagados? Porque siempre claro. Llevan trabajo para la casa, terminan sobreestresados, claro, porque trabajan más horas. No se reconoce la labor docente, al parecer, en nuestra sociedad todavía. No es bien reconocida como debe ser, justamente. Siempre hablamos de que son muy importantes, pero justamente necesitamos condiciones, entonces hay que transformarlo en condiciones, hay que transformar en eso. Si teniendo un educador, digamos, con todo lo que necesita para poder educar, va a fluir mejor, ¿Qué podemos concluir ahí del capítulo de hoy que hablamos acerca de neurociencia en la educación? Creo que hay algunos puntos, ¿cierto?, que podemos dejar en claro, como la emoción, ¿cierto? Sí, dentro de todos estos puntos, bueno, primero, que todavía seguimos en pañales frente al aporte real que la educación necesita y requiere. Es mucho lo que tenemos que aportar, y es porque para poder pasar de una esfera teórica que se está utilizando en educación a otra, generalmente tiene que pasar una generación de personas.
y todavía no pasamos a esa generación de personas. Entonces, que yo creo que habría que solicitar a las instancias de los distintos países que ingresen en los sistemas educativos para profesores materias con respecto a esto. Materia con respecto a la neurociencia, al funcionamiento cerebral, etcétera, etcétera, para que los profesores puedan precisamente aplicar a través de eso mejores clases o mejores técnicas, aunque sean propias, pero que tengan una base científica. Entonces eso sería como lo más, pero lamentablemente todavía está recién empezando todo esto, por lo menos en Chile. Sí. ¿Poder? Exactamente. No, claro, pues, igual que como lo plantea Cristian, falta mucho por cambiar. Y es que al final sí, igual se sabe, sí, esto es sabido de la gran problemática de la educación a lo largo de los años. Yo creo que el problema va a apuntar quizás simplemente a las decisiones políticas, básicamente. Si nosotros dependemos igual de las decisiones políticas, las políticas públicas en educación, entonces, como digo, yo he visto profesores muy buenos, colegas, personas que trabajan en educación con muy buena idea y sacan adelante de muy buena forma y trabajan muy bien con los niños, con las familias. Yo veo en los colegios que hay muy buenas ideas, hay muy buena motivación, inspiración, pero realmente esas condiciones son una gran barrera, lamentablemente. Son una gran barrera y que si fueran despejándose, realmente se podrían generar maravillas con la educación, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Entonces, el llamado realmente es insistir en las políticas públicas, que realmente, que se dice que los niños primero, no es tan así, no es tan así lamentablemente, yo no al menos no lo veo así. Porque queda relegado a las personas que trabajan en la educación, que son los que necesitan también estar bien para poder generar bienestar en los niños y niñas. Eso pasa en todo ámbito de la vida también. Con cualquier empresa que quiera entregar un buen servicio, que si necesita o a trabajadores motivados, necesitan buenos líderes. Entonces yo creo que ahí estamos chocando al final. Puede ser la parte quizás más compleja, pero siempre igual rescatando lo positivo, afirmarse igual de todos estos cambios, de estos nuevos conocimientos, estas actualizaciones que realmente se pueden ayudar igual mucho a los niños y niñas, y los profesores o cualquier agente educativo se puede transformar o dejar una muy buena huella. A un niño le puede encontrárselo después, años después, adulto, digamos, y desarrollado y formado. Eso es lo gratificante, y se puede lograr de todas formas. Y bueno, utilizar y poner en práctica esos nuevos conocimientos que también viene dando la neurociencia, ¿cierto? Sí. Para seguir implementando una educación de mejor calidad y que esperamos cambie a futuro, porque siempre se habla del cambio en la educación, pero como bien dijiste también, muchas cosas se saben, pero no se logran hacer el cambio desde... Claro, incorporar. Eso es. ¿Alguna otra consideración final? No, agradecido nomás aquí, como siempre, en estas muy buenas conversas. Esperamos sigan surgiendo, esperamos que a la gente le guste, disfrute, pregunte, cuestione, se queje, todo es bienvenido, claro. pero con respeto, como se dice. Y no, ahí cualquier cosa aquí estaremos siguiendo para reflexionar. Exacto. Lo mismo, que la gente pueda colaborar sugiriendo o apreciando. Por ejemplo, en uno de los programas anteriores tuvimos la visión de un doctor en psicología que nos escribió. Le gustó mucho, lo encontró muy diverso en ese momento, pero le gustó mucho el tema del libre albedrío. Así que cualquier persona puede, y si es que quiere, obviamente, aportar con su opinión. Será muy bienvenida. Exactamente. Y también me sumo también a lo que me acuerdo que dijo Cristian en el capítulo pasado. Al final no somos dueños de la verdad, pero acá reflexionamos, obviamente, traemos ciertos aspectos esenciales de lo que cada uno al menos es más expertise. Y de ahí partimos a empezar a hacer todas estas formulaciones, todas estas reflexiones y datos que algunos son muy importantes a conocer y otros siempre podrán ser cuestionados también, pero de eso se trata, que se nutra la conversación con la gente, la interacción de la gente. Eso es, yo creo que, claro, esa es la intención, de que nosotros podamos abrir un diálogo y, claro, la razón quizás no es lo que estamos buscando, y sí poner el tema sobre la mesa y que nosotros podamos hablar acá y que ustedes también puedan ser parte, comentando, enviando sus preguntas y compartiendo con nosotros. En el próximo capítulo probablemente ya vamos a estar en vivo, así que vamos a avisarlos con tiempo para que puedan también enviarnos preguntas y nosotros estar acá
haciendo una interacción más directa con ustedes en el capítulo en vivo. Así que por mi parte también muchas gracias, muy nutritivo el conocimiento de hoy día, bacán conocer y muy agradable estar con la presencia de ustedes acá hoy día. Igualmente. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo Fray Podcast a la Mente. Chao, chao.